Me gozo en saludarte, hermano y hermana. Muchas gracias por abrir este video. En esta oportunidad vamos a estar estudiando el comentario día por día de la lección número 10. Me alegra mucho poder decirte que eres muy amado y muy amada por el Señor. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, oh Altísimo, por darnos la vida, la salud y el privilegio de alimentarnos con el maná del cielo, tu santa palabra. Por favor, dirígenos en este estudio. Permítenos comprender tu voluntad y poner en práctica tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sábado 28 de agosto. Texto clave. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Levítico 23:3. Acerca del texto clave, el comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente. Literalmente, un sábado de observancia sabática. Será de descanso completo. Sábado de reposo será. El original hebreo hace notar que es un sábado o día de reposo solemne y especial. El sábado es diferente de todas las otras fiestas y santas convocaciones, por cuanto se originó en la creación, mientras que las fiestas y los sábados anuales se originaron con la nación judía. El sábado del séptimo día fue hecho por causa del hombre. Marcos 2:27. Por lo tanto, es obligatorio para los hombres y las mujeres de todo tiempo y de todo lugar. Las fiestas anuales fueron hechas para los judíos y dejaron de ser obligatorias cuando lo simbólico halló su cumplimiento en la muerte de Cristo. Colosenses 2:16 y 17. Pero el día sábado forma parte de la santa ley de Dios, de los 10 mandamientos, la constitución divina para este mundo. Puesto que fue instituido antes de que entrara el pecado, el sábado permanecerá después que el pecado haya sido eliminado. Isaías 66, 22 y 23. Por otra parte, las fiestas anuales judías tenían una aplicación solamente temporal, local y ceremonial, adaptada a las condiciones existentes en Palestina, y no podían ser aplicadas en todo el mundo. Así la fiesta de las primicias de las cosechas de invierno, celebrada en mayo, a fines de la primavera, en el hemisferio norte, no podría celebrarse hasta 6 meses más tarde en el hemisferio sur. Tampoco hubiese sido posible que todos los pueblos de todos los países observasen la fiesta de los tabernáculos en el otoño. Los judíos han encontrado que no les es posible observar el día de la expiación como Dios lo mandó, salvo en relación con el templo. Con toda propiedad podía observarse la Pascua en anticipación de un Redentor venidero, pero no así después de su venida. Todas estas fiestas cumplieron su propósito, adaptándose a las necesidades de los judíos que vivían en Palestina antes de la venida del Mesías. Estas fiestas han cesado, pero el sábado semanal permanece. A fin de asegurar que no se considerase el sábado como institución judía que debía cesar con la nación judía, Cristo declaró enfáticamente: el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Luego añadió: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El sábado es de Cristo. Él es el Señor de ese día. Nadie debiera violarlo, pues nadie tiene el derecho de tocarlo. Dios lo llama mi día santo. Esto equivale a decir, es el sábado del Señor y muestra de quién es ese día.
Si Dios hubiese hablado del primer día de la semana como mi día santo o sábado del Señor, no habría ninguna duda en cuanto a lo que quería decir. En lugar de eso, Dios usa esas mismas expresiones para referirse al séptimo día, y ese es su día. Él lo dijo, así fue, así es, y así será. Lección para el día domingo 29 de agosto. El sábado y la creación. Génesis 2, 1 al 3 nos dice: Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El comentario bíblico adventista nos dice sobre este pasaje: se añade una explicación del significado y la importancia del día de reposo. Aquí el registro sagrado relaciona estrechamente el día de reposo semanal con la obra de Dios de la creación y su descanso en el séptimo día, así como lo hace el cuarto mandamiento. La bendición sobre el séptimo día implicaba que por ella era señalado como un objeto especial del favor divino y un día que sería una bendición para las criaturas de Dios. El acto de santificación consistió en una declaración de que el día era santo o puesto aparte para propósitos santos, así como después fue santificado el monte Sinaí. Éxodo 19:23. Es decir, que el monte Sinaí fue temporariamente investido con santidad como la residencia de Dios, y así como Aarón y sus hijos fueron santificados o consagrados para el oficio sacerdotal. Éxodo 29:44. Y el año del jubileo fue santificado o consagrado para propósitos religiosos. Levítico 25:10. Así también aquí fue santificado el séptimo día y, como tal, fue proclamado como día festivo. Este acto de bendecir el séptimo día y declararlo santo se hizo en favor de la humanidad, para cuyo beneficio fue instituido el sábado. El día de reposo semanal con frecuencia ha sido considerado como una institución de la dispensación judaica, pero el registro sagrado declara que fue instituido más de 2 milenios antes de que naciera el primer israelita. Además, tenemos la palabra de Jesús que declara que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Nótese que no dice por causa del pueblo de Israel o por causa de los judíos. Marcos 2:27. Lo que indica claramente que esta institución no solo fue ordenada para los judíos, sino también para toda la humanidad. Dios no podría haber tenido una razón más excelsa para ordenar que el hombre reposara en el séptimo día que aquella de que al descansar así el hombre pudiera disfrutar de la oportunidad de reflexionar en el amor y bondad de su Creador, y así asemejarse a Él. Así como Dios trabajó durante 6 días y descansó en el séptimo día, así también el hombre debería trabajar asiduamente durante 6 días y descansar en el séptimo. Este día de reposo semanal es una institución divina dada al hombre por Dios, el Creador, y su observancia es requerida por Dios, el legislador. Por lo tanto, el hombre que retenga para sí cualquier parte de todo este tiempo santo se hace culpable de desobediencia contra Dios y de robarle como propietario original de las facultades y del tiempo del hombre. Como una institución establecida por Dios, el sábado merece nuestra honra y estimación. Su descuido, Dios lo computa como pecado. El sábado demanda la abstención de todo trabajo físico común y la dedicación de la mente y del corazón a las cosas santas.
se advirtió a los israelitas que lo usaran para santas convocaciones. Levítico 23:3. Los evangelios afirman que así fue usado por Cristo y los apóstoles. Lucas 4:16, Hechos 17:2, Hechos 18:4, etc. Y que deberían continuar observándolo los cristianos después de que Cristo completara su ministerio terrenal. Mateo 24:20. El hecho de que el sábado continuará siendo celebrado en la tierra nueva como un día de culto, Isaías 66:23, es una indicación clara de que Dios nunca tuvo el propósito de que su observancia se transfiriera a otro día. El sábado semanal es el monumento conmemorativo de la creación, que hace recordar al hombre cada semana el poder creador de Dios y cuánto le debe a un creador y sustentador misericordioso. Un rechazo del sábado es un rechazo del creador y abre de par en par la puerta a toda suerte de teorías falsas. Es un testimonio perpetuo de su existencia y un recuerdo de su grandeza, su sabiduría y su amor. Si el sábado se hubiera santificado siempre, jamás habría podido haber ateos ni idólatras. Patriarcas y Profetas, página 348 y 349. Y el espíritu de profecía sigue diciendo: al bendecir el séptimo día en el Edén, Dios estableció un recordativo de su obra creadora. El sábado fue confiado y entregado a Adán, padre y representante de toda la familia humana. Su observancia había de ser un acto de agradecido reconocimiento de parte de todos los que habitasen la tierra, de que Dios era su creador y su legítimo soberano, de que ellos eran la obra de sus manos y los súbditos de su autoridad. De esa manera, la institución del sábado era enteramente conmemorativa y fue dada para toda la humanidad. No había nada en ella que fuese oscuro o que limitase su observancia a un solo pueblo. Patriarcas y Profetas, página 28 y 29. Lunes 30 de agosto. Celebrar la libertad. El cuarto mandamiento nos recuerda que existimos porque un Dios amante, bueno y misericordioso nos creó, y que somos libres porque el Dios único y todopoderoso nos libertó de las cadenas que nos ataban a la esclavitud del pecado. En este día vamos a compartir lo que dice el comentario bíblico adventista con respecto a Deuteronomio capítulo 5, verso 12 y Romanos capítulo 6. El cuarto mandamiento tiene una base natural que se remonta a la creación. Génesis 2, 1 al 3. Tiene también una base moral en la relación entre creador y criatura. El sábado tiene por propósito fundamental resguardar esa relación, así como la salud física exige un día de descanso semanal. También la salud espiritual requiere la existencia del sábado, a fin de ejercitar la mente y el corazón en la búsqueda de Dios, para que en alguna manera palpando podamos hallarle. Hechos 17:27. Es propósito de Dios que en el día sábado se deje de lado todo lo que interfiera con la comunión directa y personal entre la criatura y su Creador. El sábado es el día en que tenemos el feliz privilegio de conocer mejor a nuestro Padre Celestial, puesto que conocer al Dios verdadero es tener vida eterna. Juan 17:3. Conocer a Dios es amarle. Primera de Juan 4:8. Es honrarle y apreciar las evidencias de su bondad paternal. Romanos 1:21. La liberación de los israelitas de Egipto constituía una razón adicional para que ellos reverenciaran el sábado, pero las mismas palabras del cuarto mandamiento señalan el origen del sábado en la creación como la razón de la orden de guardar el día de reposo y santificarlo. Debe recordarse que la forma en que Dios pronunció los 10 mandamientos en el Sinaí
es la que está registrada en Éxodo 20, no la de Deuteronomio capítulo 5, como está implícito en el nombre del libro. Deuteronomio es una recapitulación de las diversas leyes transmitidas a Israel en el Sinaí, con explicaciones adicionales dadas por Moisés para tratar de impresionar al pueblo con la importancia de observar fielmente todo lo que se les había mandado. Si la mención de la liberación de Egipto en relación con el cuarto mandamiento se entendiera como que limita la observancia del sábado, en principio, únicamente a los que fueron liberados de esa manera, es decir, a los israelitas según la carne, entonces los principios de los 10 mandamientos en su conjunto pertenecerían solo a los judíos, porque tanto en este pasaje, Deuteronomio 5:6, como en Éxodo 22, Dios presentó su ley basándose en el hecho de que Él los había sacado de la tierra de Egipto. Así como el Israel literal fue liberado de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Dios hoy ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Romanos 6, 16 al 18. De esta manera el sábado llega a ser para el cristiano no solo un monumento recordativo de la creación, sino también de la nueva creación de la imagen de Dios en su propio corazón y en su propia mente. Así el sábado llega a ser una señal de santificación, de redención, tanto como de creación. Fin de la cita de lo que dice el comentario bíblico adventista sobre Deuteronomio capítulo 5, verso 6. Ahora veamos lo que dice el comentario bíblico adventista sobre Romanos capítulo 6. Hablando específicamente de lo que significa ser esclavo del pecado y también lo que significa haber sido libertado del pecado por Cristo. Debido a la debilidad de la carne, una cosa es cometer ocasionalmente un pecado y otra muy diferente es vivir en el pecado. Vivir en pecado significa que el pecado es el ambiente en el cual vivimos, la atmósfera moral que respira nuestra alma. Una vida tal es absolutamente incompatible con la fe. La fe en Cristo, que hace posible la justificación del pecador, implica una disposición sin reservas para cumplir con la voluntad divina y un odio a todo lo que ocasionó tanto sufrimiento al Salvador, es decir, odio al pecado. La fe que pretende tener derecho a la justificación, pero que al mismo tiempo permite persistir en las formas antiguas de pecado, de ninguna manera es fe. La evidencia de que un hombre está justificado, que ha nacido de nuevo y que ha pasado de muerte a vida, es que ahora se deleita en obedecer la ley de Dios. Primera de Juan 2, 1 al 6, Romanos 13, verso 8. En el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida. Es cierto que el creyente quizá alguna vez cometa un error o cometa un pecado, ver por ejemplo Primera de Juan 2:1, pero la evidencia de que un hombre realmente ha renacido de Dios es que no continúa practicando el pecado. Primera de Juan 3:9, o como lo describe Pablo, no vive más en pecado. Fin de la cita. En Cristo podemos celebrar la libertad del pecado. El sábado nos recuerda quién es nuestro Creador, pero también quién es nuestro libertador. Gloria a Dios por su gran bondad. El espíritu de profecía nos dice con respecto al sábado: vi en las tablas los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla había 4 y en la otra 6. Los 4 de la primera brillaban más que los otros 6, pero el cuarto, el mandamiento del sábado, brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardase en honor del santo nombre de Dios. El santo sábado resplandecía, rodeado de un nimbo de gloria. Vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz, pues de haberlo estado,
también lo hubieran estado los otros 9, y tendríamos libertad para violarlos todos, así como el cuarto. Vi que el santo sábado es y será el muro separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos, así como la institución más adecuada para unir los corazones de los queridos y esperanzados santos de Dios. Primeros Escritos, página 32 y 33. Lección para el día martes 31 de agosto. El forastero dentro de tus puertas. El pueblo de Israel fue establecido por Dios para que fuera especial. Serían especiales porque entre ellos estaría la presencia de Dios, porque serían guardianes de la verdad sagrada y porque vivirían bajo los principios de la ley de Dios. Sin embargo, la especialidad del pueblo de Israel no era ser especiales, sino compartir el mensaje de salvación al mundo entero. Todo cuanto Dios le daba a Israel tenía como fin ser entregado al mundo. Por eso, entre ellos habrían extranjeros, personas que serían atraídas por la gracia de Dios al territorio de Israel, para que pudieran ser iluminados con la verdad. Por eso, el Señor instruyó a los hijos de Israel con respecto a la forma como debían guardar el sábado y también cómo debían enseñarles a los forasteros cómo guardarlo. Éxodo 19:6 nos dice: «Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Primera de Pedro 2:9 también nos dice: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». El comentario bíblico adventista dice lo siguiente con respecto a Éxodo 19:6. De acuerdo con el plan y propósito divinos, los israelitas habían de ser una raza tanto real como sacerdotal. En un mundo malo serían reyes morales y espirituales, en el sentido de que habrían de prevalecer sobre el reino del pecado. Como sacerdotes, habían de acercarse al Señor en oración, en alabanza y en sacrificio. Como intermediarios entre Dios y los paganos, debían servir como instructores, predicadores y profetas, y habían de ser ejemplos de un santo vivir, exponentes celestiales de la verdadera religión. En su reino venidero, Dios tiene un lugar regio para sus hijos de la familia real. Como gente consagrada al servicio de Dios, debían ser diferentes de las otras naciones. Esto había de manifestarse externamente por medio de la circuncisión, Génesis 17, 9 al 14, e internamente por la santidad y la piedad, Segunda de Corintios 7:1, Primera de Pedro 2:9. Un Dios santo requiere gente santa, Mateo 5:48, Primera de Pedro 1:16. Éxodo 23:12 dice lo siguiente: 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Para los israelitas el sábado debía ser considerado como un regalo especial, un pedacito de eternidad en el tiempo, un pedacito de cielo. Sin embargo, no era exclusivo para una raza, debía ser dado a conocer al mundo entero. Los extranjeros también debían disfrutar de ese regalo celestial para reconocer el gran amor de Dios al crearlos y darles libertad del pecado si ellos querían recibirla. Isaías 56, 6 y 7 nos dice: «Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración». El espíritu de profecía nos dice: a todos los que quieran hacer justicia y juicio, apartando su mano de todo mal, se les hace esta promesa: yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré,
que nunca perecerá. El pueblo de Dios no se debe concentrar en un solo lugar. La palabra del Señor para ellos es: te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Isaías 54:3. Tienen que establecerse en todas partes. Tienen que proclamar la verdad para este tiempo en todo lugar. Aquellos en cuyos corazones ha resplandecido la luz deben recordar que son obreros de Dios, sus testigos. Servirlo y honrarlo debe ser su ciencia. Deben invitar a otros para que guarden sus mandamientos y vivan. La obediencia a la ley de Dios es el asunto que ha de probar al mundo. Hay que proclamar la verdad a todo pueblo, nación y tribu. Ha llegado el tiempo de realizar una obra agresiva en las ciudades y en todos los territorios descuidados donde no se ha trabajado. Matutina cada día con Dios, capítulo del 12 de noviembre, a todo el mundo. Lección para el día miércoles 1 de septiembre. Servir a los demás es honrar el sábado de Dios. Los mandamientos de Dios son libertad, son bendición, son protección. Cada uno de esos mandamientos nos sacan de nuestro egoísmo y nos ubican en el centro del corazón de Dios, donde reina el altruismo, el amor y el verdadero servicio. Por eso el enemigo odia los mandamientos, odia el sábado. Sin embargo, su estrategia es variada. Algunas veces intentará persuadirnos para que creamos que el sábado ya no se debe guardar. Otras veces nos mostrará muchos argumentos sacados de orden para convencernos de que el sábado es una maldición para el cristiano. Y otras veces, cuando ya sabe que no podrá desviarnos de la correcta interpretación con respecto al sábado en la Biblia, entonces intentará llevarnos a guardar el sábado de una manera extremista, en la que le daremos más importancia al día que al Dios del día, o más importancia a la observancia externa que a la observancia real de este santo día. Por ejemplo, cuando creemos que el sábado consiste más en prohibiciones que en obras de servicio. Esta es una terrible trampa en la que muchos caemos, pues los sábados nos esforzamos por no ver cosas seculares, y eso está bien, por no hablar nada prohibido, y eso está bien, por no escuchar aquello que no sea de Dios o que no sea espiritual. Todo eso está bien. Sin embargo, nos encerramos en las 4 paredes del templo y luego en la casa, sin prestar atención a las obras de servicio y amor que es necesario hacer en sábado. Jesús siempre usó las horas del santo sábado para servir, para libertar, para sanar. Por ello, los que somos sus seguidores y creemos en su palabra, debemos seguir su ejemplo. Juan 5, 14 al 18 nos dice: Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos acusaban a Jesús de 2 transgresiones según su pensamiento. Creían que porque Jesús sanaba el sábado, estaba quebrantando este día. Y creían que porque Jesús decía que el Padre del cielo era su propio Padre, éste blasfemaba o se hacía igual a Dios. De manera que los judíos estaban seguros que Jesús era un pecador. ¿Por qué? Porque ellos no estaban comprendiendo la dimensión
espiritual del santo sábado y de cada uno de los mandamientos de Dios. Cristo es la ley encarnada. Cristo era para ellos la demostración de lo que Dios quería que ellos fueran. En otras palabras, Dios envió a Jesús para mostrarle a la humanidad cómo es que la humanidad puede vivir agradando a Dios. Cristo fue enviado para salvarnos, pero también para mostrarnos la voluntad de Dios hecha carne. Muchos de los judíos del tiempo del Señor Jesucristo distorsionaron la santidad del sábado, convirtiendo este mandamiento en una carga cruel, despojándolo de la verdadera santidad y el objetivo sagrado con que el Señor lo entregó a su pueblo, a saber, el de señalar su bondad, su misericordia y su poder creador. Cargaron tanto al sábado con prohibiciones que, aunque fueron testigos de un milagro extraordinario, prefirieron enfrascarse en cuestiones legales y acusatorias. Ante su propia vista, tenían a un hombre que había estado 38 años paralítico y estaba caminando y lleno de vitalidad, pero solo vieron a un hombre que cargaba su lecho en el día sábado. Que no nos suceda a nosotros, que convirtamos el sábado en un día pesado, en un día de reglas inventadas por nosotros mismos. Es cierto, el sábado es un día sagrado. Debemos abstenernos de practicar cualquier cosa que viole su santidad. Pero la esencia del mandamiento no se basa en las prohibiciones, sino en la libertad que nos da para sumergirnos en el tiempo sagrado y usar ese tiempo para amar, servir, ayudar, levantar, sanar y predicar. No es para estar quietos, es para estar activos en la obra de Dios. La matutina Mi Vida Hoy, página 238, nos dice: según el cuarto mandamiento, el sábado se destinó al descanso y el culto religioso. En ese día había que suspender todos los trabajos seculares, pero las palabras de misericordia y benevolencia están de acuerdo con este propósito del Señor. No han de limitarlas el tiempo ni el espacio. La tarea de aliviar a los afligidos y consolar a los tristes es una obra de amor que honra el santo día del Señor. El hombre tiene una obra que cumplir en sábado: atender las necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos. No será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento en ese día. El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre, y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o cualquier otro día. Nuestro Salvador dictaminó que la obra de aliviar los sufrimientos es una tarea de misericordia y no una violación del sábado. Mi Vida Hoy, página 283. Lección para el día jueves, 2 de septiembre. La señal de que pertenecemos a Dios. Éxodo 31:13 dice: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Éxodo 31:16 al 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Comentario Bíblico Adventista tomo 1, comentando los pasajes que acabamos de leer, nos dice: una característica resaltante de los últimos capítulos del Éxodo es la repetida amonestación a observar el día sábado. Esto atestigua la gran importancia del sábado, puesto que ningún otro mandamiento del Decálogo es recordado de esta forma. La referencia que aquí se hace a la observancia del sábado no es una mera repetición de advertencias similares,
presenta al sábado como señal entre Dios y su pueblo, y advierte que el castigo por violarlo es la muerte. Dios ya les había dado a los israelitas la señal de la circuncisión como símbolo en la carne de la relación del pacto que había entre él y su pueblo. Ahora se daba el sábado como otra señal de esta relación entre Dios y su pueblo, no ya en la carne, sino en el corazón. El sábado es santo, por lo tanto es pecado introducir en sus horas sagradas lo que sea secular. El sábado es profanado cuando se hace en él algún trabajo innecesario. No se prohíben en ese día los actos de misericordia, los que pudieran resultar indispensables o de observancia religiosa. Mateo 12, 1 al 13, Marcos 2, 23 al 28. Esta severa pena debía recordarles constantemente que la violación del sábado quebrantaba la relación del pacto entre el Señor y su pueblo. El sábado era la señal distintiva de lealtad a Dios y por lo tanto su violación era una ofensa gravísima, un acto de traición al gobierno divino. Éxodo 35, 2, Números 15, 32 al 36. Descanso completo, es decir, el sábado se debía descansar de manera plena, completa, renunciar a todo lo secular para entregarse completamente a la voluntad revelada de Dios para este día. Esta expresión implica un descanso total de todo trabajo secular. Éxodo 35, 2, Levítico 23, 3, Isaías 58, 13. El solo hecho de que Dios emplee aquí un lenguaje claramente adaptado a la experiencia humana muestra cuán grande era su deseo de inculcar en su pueblo las obligaciones que tenían para con él y la necesidad de que siguieran su ejemplo. No puede haber razón más convincente para cumplir con un mandato divino que el hecho de que Dios mismo haya dado el ejemplo. Juan 13, 13 al 15, Primera de Pedro 2, 21. La palabra señal significa marca distintiva, recordativo, demostración, a veces de naturaleza milagrosa, dada a menudo para confirmar un mensaje inspirado o algo respaldado por la autoridad divina, o para advertir o animar a colaborar con la voluntad de Dios. El sábado es pues una señal que Dios estableció como marca distintiva entre él y su pueblo. Cuando guardamos el sábado por amor a Jesús, estamos con esto evidenciando la presencia de Dios en nuestra vida y proclamamos al mundo y al universo que pertenecemos a Dios y que Él pertenece a nosotros. Somos suyos y Él es nuestro. El espíritu de profecía dice: cuando el Señor liberó a su pueblo de Israel de Egipto y le confió su ley, le enseñó que por la observancia del sábado debía distinguirse de los idólatras. Así se crearía una distinción entre los que reconocían la soberanía de Dios y los que se negaban a aceptarle como su creador y rey. Así como el sábado fue la señal que distinguía a Israel cuando salió de Egipto para entrar en la Canaán terrenal, así también es la señal que ahora distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo celestial. El sábado es una señal de la relación que existe entre Dios y su pueblo, una señal de que éste honra la ley de su Creador, hace distinción entre los súbditos leales y los transgresores. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 351. Lección para el día viernes 3 de septiembre, para estudiar y meditar. Me he encontrado con muchas personas que pretenden vivir sin pecado, pero cuando son probadas por la palabra de Dios, resultan ser transgresores abiertos de su santa ley. Las más claras evidencias de la perpetuidad y de la fuerza rectora del cuarto mandamiento no resultaban suficientes para despertar la conciencia. No negaban los requisitos de Dios, pero se aventuraban a excusarse en la transgresión del sábado. Pretendían estar santificados y servir a Dios todos los días de la semana. Hay muchas personas, decían ellos, que no guardan el sábado.
Si los hombres estuvieran santificados, ninguna condenación descansaría sobre ellos, aun cuando no lo observaran. Dios es demasiado misericordioso para castigarlos por no guardar el séptimo día. Si observaran el sábado, serían considerados como raros en la comunidad y no tendrían ninguna influencia en el mundo. Y ellos deben estar sujetos a los poderes que gobiernan. Aclaramos que la hermana de Huay está describiendo los argumentos de las personas que decían que estaban santificados y que por ello no se les hacía necesario guardar el sábado. La hermana de Huay sigue diciendo: una mujer presentó su testimonio en una reunión pública, explicando que la gracia de Dios regía en su corazón y que ella pertenecía plenamente al Señor. Entonces expresó su creencia de que este pueblo estaba haciendo mucho bien al despertar a los pecadores para ver su peligro. Dijo: el sábado que este pueblo nos presenta es el único sábado de la Biblia. Y entonces declaró que había pensado mucho en el asunto. Vio delante de ella muchas pruebas a las que debía hacer frente si guardaba el sábado. El próximo día vino a la reunión y de nuevo dio testimonio, diciendo que había preguntado al Señor si debía guardar el sábado, y que Él le había dicho que no necesitaba hacerlo. Su mente estaba tranquila ahora sobre este tema. Entonces dio una fuerte exhortación a todos a venir al amor perfecto de Jesús, donde no había condenación para el alma. Esta mujer no poseía la santificación genuina. No era Dios quien le dijo que podía estar santificada mientras viviera en desobediencia a uno de sus claros mandamientos. La ley de Dios es sagrada, y nadie puede transgredirla impunemente. El que le dijo que podía continuar quebrantando la ley de Dios y estar sin pecado era el príncipe de las potestades de las tinieblas, el mismo que le dijo a Eva en el Edén, por medio de la serpiente: no moriréis. Eva se engañaba a sí misma, razonando que Dios era demasiado bueno para castigarla por desobedecer sus expresos mandamientos. El mismo falso razonamiento es presentado por millares como excusa por su desobediencia del cuarto mandamiento. Los que tienen la mente de Cristo observarán todos los mandamientos, sean cuales fueren las circunstancias. La majestad del cielo dice: yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Libro La edificación del carácter, capítulo llamado No existe santificación sin obediencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, oh Padre, porque nos hablas de manera clara, diáfana, contundente, poderosa. Gracias porque ninguno de tus mandamientos ha sido abolido, porque se han cumplido en Cristo, y Cristo está vigente porque Él vive por los siglos de los siglos. De manera que para nosotros, oh Padre Celestial, es un gran honor poder vivir en Cristo cada uno de tus mandamientos, incluyendo el del Santo Sábado, que la gran mayoría de cristianos ha intentado echar por tierra. Oh Señor, guárdanos del mal, sana a los que están enfermos. Provee tus grandes bendiciones para que los hermanos que están orando para conseguir trabajo consigan el mejor, para que los que están orando por su esposo o su esposa les sea provisto. Gracias, Señor, porque nos oyes, porque salvas a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestra familia, y porque nos ayudas a vivir firmes, fieles, leales a tu palabra, aunque se desplomen los cielos. Gracias, amado Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Si este mensaje te ha bendecido, te ha edificado, te invito a darle me gusta a este video, a compartir el mensaje con tus contactos, a suscribirte al canal En Defensa de la Fe y a dejarnos tus amables comentarios. Por lo pronto, recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.